Hola, los saludo para esta sesión de la grabación de ecuaciones gobernantes de nuestro proyecto de mecánica rotacional. Entonces, en nuestro proyecto, nosotros tenemos un malacate que sube una cierta carga, ¿cierto? Usando la energía rotacional impartida por un cierto motor eléctrico. ¿Qué tenemos nosotros? Un sistema de transmisión, ¿cierto? Un engranaje, y en el piñón receptor de esa transmisión, de esa potencia, pues tenemos conectado un eje que va y está también enlazado a un tambor, y ese tambor se encarga de enrollar, de subir un cable conectado a la carga en uno de sus extremos. Entonces, bien, pues tenemos que analizar todos esos componentes y aplicar las ecuaciones gobernantes de la mecánica rotacional en cada uno de sus componentes. Vamos a comenzar desde la carga hacia el motor. Bien, entonces en la carga pues tendremos una aplicación de mecánica traslacional debido a que la carga pues simplemente se eleva, va a subir respecto del cable, ¿cierto? El cable viene y se enrolla acá y pues ahí tendremos nosotros que entonces evaluar todas las ecuaciones cinéticas y cinemáticas de el tambor con ese cable soportado por los cojinetes y enlazado al eje. Bien, ese eje entonces me va a transmitir un cierto torque, ¿cierto? Pues justamente el torque que contrarresta esa carga de la masa subiéndose y enrollándose en el tambor. Ese eje va a ser un eje elástico, va a ser un material, por ejemplo, un metal dúctil que va a tener cierta elasticidad y va a tener una deformación torsional. Y en el extremo, como ya habíamos dicho, pues se conecta al piñón. Entonces el movimiento rotacional de ese piñón va a ser descrito con este ángulo θ2. Me faltó decir que en el tambor vamos a describir ese movimiento rotacional con el ángulo θ1. ¿Sí? Y ese movimiento entonces del piñón pues también va a estar soportado por unos ciertos cojinetes, va a estar también enlazado al piñón engranado, al piñón del motor, ¿sí? Tal que toda vez que este piñón 2 rote, pues va a girar consecuentemente con el piñón 1 debido a su engranaje, y todo torque que soporte este piñón, pues va a tener que ser transmitido por el motor a través del piñón 1. Entonces vamos a ver primero el análisis de nuestra masa, de nuestra carga, ¿cierto? Nosotros conocemos el valor de la carga, o puede ser que no, puede ser que estemos diseñando el malacate y evaluando según un cierto motor, pues qué masa puede soportar. Entonces, básicamente nosotros sabemos que la forma en la cual se va a elevar esa masa, pues va a poder ser medida usando una cierta sistema de referencia, por ejemplo, desde la posición inicial. Yo no estoy diciendo que sea el suelo, puede ser, por ejemplo, el primer piso de una construcción, de un edificio en construcción o de un puente en construcción, y básicamente pues desde ahí consideramos el movimiento. Todo es que parta desde el reposo, parta desde una cierta condición o instante inicial en el cual yo pueda comenzar a medir su desplazamiento horizontal, perdón, vertical. Entonces, todo cambio del desplazamiento vertical, ¿cierto? Medido como una posición y medido como un vector de posición, va a ser nuestro vector de velocidad. Entonces, cuánto, cómo, tan rápido, qué tan rápido y cómo se va a mover hacia arriba, qué velocidad va a tener, va a ser el cálculo de la derivada de este vector de posición vertical en el tiempo. Lo mismo, si queremos evaluar cómo va a ser la aceleración de subida de nuestra carga, pues va a ser la derivada de la velocidad vista como un vector en el tiempo. Nosotros podemos tomar el sistema de referencia en el cual y positivo es hacia arriba, entonces nuestro vector unitario será el eje J, y así podemos nosotros simplemente definir estos vectores como el alargamiento de ese vector unitario J, definiendo positivo hacia arriba, tal que nos quitamos todo lo de la izquierda y todo lo de la derecha, lo factorizamos y nos simplificamos todo lo que va en J, y nos quedan los términos escalares, operaciones escalares, en la cual la componente de la velocidad y la componente de la aceleración en Y, ¿cierto? De esos vectores velocidad-aceleración, pues van a ser simplemente el cambio de esa posición medida como una magnitud en el tiempo, ¿sí? Velocidad, cambio de la magnitud, aceleración, el segundo cambio de la magnitud. Aplicamos nuestras ecuaciones de cinética que nos relacionan entonces las fuerzas con ese desplazamiento que va a tener nuestra carga, y en la cual decimos que la sumatoria de todas las fuerzas que estén aplicadas sobre nuestra carga va a ser igual a la masa por su aceleración. Las fuerzas son pues básicamente
nuestro peso, ¿cierto? Que ya sabemos que va siempre orientado hacia el centro de la Tierra y va a tener una magnitud de masa por la gravedad, ¿cierto? Orientado hacia el centro de la Tierra, siempre hacia abajo. Y la fuerza de la tensión que esté siendo suministrada por el cable, por nuestro malacate, ¿cierto? Entonces, nuestra fuerza más nuestro peso tendrá que ser igual a la masa por la aceleración vertical. Solamente tendremos componentes verticales del movimiento, nunca horizontales. No vamos a permitir que esto oscile de un lado para el otro, simplemente suba o baje. Y entonces, si usamos nuestro sistema de referencia, pues nos damos cuenta que F o va hacia arriba, entonces multiplicará el vector unitario J positivo, y el peso, masa por gravedad, ¿cierto? Va hacia abajo, va hacia menos J, entonces ya sabremos que va multiplicando hacia menos J, igual a la masa por la aceleración ya la hemos calculado acá como la segunda derivada de nuestra medición temporal de la posición, ¿cierto? Nuestra medición de la posición en el tiempo, y que en este gráfico lo consideramos hacia arriba positiva, entonces va en J positivo. Todo esto lo factorizamos, todo lo de J en J, al lado izquierdo y al lado derecho, simplificamos la J al lado izquierdo y al lado derecho y nos quedan los términos escalares de magnitud de la fuerza de tensión menos la magnitud del peso, que es la masa por la gravedad, igual a la masa de nuestra carga, por su segunda derivada de la posición medida con este sistema de referencia en el tiempo. Bien, pasamos al tambor. Entonces nosotros sabemos que el tambor enrolla, aquí visto de frente, el tambor enrolla el cable que sostiene la masa, y entonces ese cable pues tiene la fuerza de tensión que venía ejerciéndose sobre la carga. Fíjense que ahora aquí en el cable pues la vemos en el sentido opuesto por acción y reacción. Nosotros seguimos usando este sistema de referencia en el cual este cable pues viene medidos los desplazamientos como pues usando este sistema de referencia Y positivo hacia arriba, ¿cierto? Esas mediciones. Y nos damos cuenta que todo lo que le pase al cable abajo se transmite a lo largo del cable e inclusive llega a tocar aquí el punto de enrolle del tambor con el cable. O sea que toda la fuerza que se transmite acá se va a transmitir a lo largo del cable y se va a sentir aquí cuando toca el tambor. Ese punto donde toca el tambor es un punto totalmente perpendicular, si se fijan, al radio entre el centro del tambor y el punto donde toca el tambor, donde toca el cable al tambor. También nosotros nos podemos dar cuenta que todo lo que le pase a nuestras magnitudes escalares de cinemática del cable enrollándose, le va a pasar a todo el cable, porque el cable es un cable que se considera rígido. Entonces todo lo que le pase aquí abajo le va a pasar justamente en este punto de enrolle, porque no vamos a tener un cable que sea elástico como un caucho y que entonces se mueva de una forma distinta abajo que aquí en el punto de enrolle. Todo el tiempo el cable va a tener el mismo tipo de movimiento, tal que si nosotros podemos calcular, por ejemplo, la velocidad de ascenso de nuestro cable usando este sistema de referencia tal como lo hicimos aquí, pues esa velocidad ya vamos a saber que es un vector que también toca al lugar del tambor, de donde el cable enrolla el tambor, y es una velocidad que también viene siendo perpendicular, o sea, es una velocidad ahí compatible con el movimiento de rotación de nuestro tambor. Bien, entonces fijémonos que todo eso lo tengo yo definido acá en términos de que la velocidad en ese punto, pues también nosotros lo podemos medir como el cambio en el cable, cómo se levanta, cómo se iza en el tiempo, y lo mismo nuestra aceleración del cable, ¿cierto? A lo largo del cable, o sea, en el punto también donde toca el tambor, pues es la segunda derivada temporal de esa medición de cómo el cable sube verticalmente. Fíjense que esa componente de la aceleración, pues es una aceleración que también es tangencial, la voy a dibujar acá, aceleración tangencial, y viene siendo completamente perpendicular a nuestro radio, viene estando dada también ahí en ese punto de unión entre el cable y el tambor. Nuestro movimiento rotacional de nuestro tambor pues viene dado completamente por ese ángulo de giro que yo denomino θ1. Fíjense que es un ángulo de giro que yo mido, por ejemplo, con respecto a este eje horizontal que considero Y, ¿cierto? O X, este eje positivo Y. Yo en términos de cualquier radio lo puedo medir ese ángulo y siempre va a ser similar, pues va a rotar todo como un sólido rígido, entonces todo el ángulo, toda la medición del ángulo que yo haga en cualquier tipo de muesca en el radio, pues yo las voy a encontrar el mismo valor. Fijémonos que nosotros antes dibujábamos nuestros ángulos de esta forma, ¿cierto? Como aperturas así angulares, pero ahora ya sabemos que son también vectores. Entonces, si nosotros hacemos un
cambio de vista, nosotros vemos aquí la dirección en donde va el eje, ¿cierto? El eje va en este sentido. Y entonces nosotros nos damos cuenta que los ángulos son vectores que están dirigidos en esa dirección del eje. Y entonces si nosotros hacemos la regla de la mano derecha, este movimiento aquí hacia la izquierda en contra de las manecillas del reloj, pues viene siendo visto como un vector hacia este sentido, hacia el sentido K, si nosotros definimos que nuestro sistema de referencia aquí es X en la horizontal, Y hacia arriba, entonces también, pues K vendría siendo una vista hacia nosotros, K vendría siendo este eje, ¿cierto? Que sale del tambor, del plano del tambor. Y entonces, pues por lo mismo, nosotros podemos definir que nuestro ángulo θ1, pues es un ángulo que es un vector dirigido en dirección K. ¿Listo? Aparte de eso, nosotros tenemos otros torques que vienen siendo aplicados a nuestro sistema, a nuestro elemento del sistema tambor, a nuestro tambor. Entonces, ¿qué torques tenemos nosotros? Pues primero que todo tenemos el torque que le efectúa esa fuerza del cable, ¿cierto? Y si vemos aquí es totalmente perpendicular hasta el radio y ya sabemos nosotros la descripción, la definición completa cinética de los torques, es el producto cruz entre el radio y la fuerza aplicada, ¿sí? Entonces aquí nosotros vemos que este radio cruz, esta fuerza, me da la definición de mi torque de carga sobre mi tambor. Fíjense que como esto es totalmente perpendicular, nosotros podemos hacer lo que nos decía nuestro profesor de bachillerato, perdón, en primaria, ¿no? Tampoco seríamos tan avesados, de bachillerato, en que lo podríamos considerar que simplemente ese torque es la magnitud del brazo por la fuerza. ¿Por qué? Porque nosotros ahora nos damos cuenta que ese torque, al igual que el ángulo, va direccionado en un sentido que es el eje y que nosotros no podemos dibujar en este plano de frente, solo lo podríamos ver si dibujamos nuestro plano del eje, ¿cierto? Entonces fijémonos que por la regla de la mano derecha, esta fuerza, ese radio cruz la fuerza, va direccionándome, ¿cierto? Va seleccionando una dirección con mi pulgar de mi mano derecha que va hacia el sentido negativo de K, cuya magnitud es radio por fuerza. Y otros torques que nosotros tenemos ahí, pues son el torque que me contrarresta el movimiento. Entonces, si nosotros decimos que el ángulo positivo viene siendo hacia acá positivo, ¿cierto? Ángulo 1, y se va moviendo así positivo, pues decimos que nuestro torque de nuestros cojinetes friccional, debido a nuestros rodamientos, ¿sí? Debido a nuestros balines rotando dentro del cojinete, pues será un torque negativo, opuesto al movimiento. Y fíjense que aquí justamente lo dibujo en la dirección del eje, pero en sentido negativo, en menos K. Y finalmente, pues el eje que viene atado a ese tambor, pues es el que me va a transmitir el torque de la potencia, ¿cierto? Entonces yo lo voy a dibujar acá, tal como va el sentido de la rotación, hacia ese sentido, pues el eje me estará impartiendo un torque en el tambor para que yo pueda accionar nuestro mecanismo de levantamiento de la carga. Entonces ya tengo dibujados todos los vectores de torques que me entran dentro de mi sistema, ¿cierto? Entonces yo veo acá que comienzo yo a reemplazar toda la sumatoria de torques igual a momento de inercia por aceleración angular, y sé que los torques son vectores, entonces de todas formas todos esos deben ser sumados como me dice la ecuación de la cinética, igual al momento de inercia de todo el tambor por su aceleración angular, ¿cierto? Bien, entonces, ¿qué pasa aquí? Que nosotros también ya hemos definido todos estos torques en términos de los vectores y en términos de este sistema de referencia IJK. Ya sabemos hacia dónde vienen direccionados cada uno de ellos y entonces simplemente los reemplazamos como magnitudes que me multiplican a nuestro vector unitario K negativo o K positivo. Y todo eso tiene que ser igual a la suma, al momento de inercia por la aceleración angular. La aceleración angular, fíjense que también lo considero como un vector que va direccionado en sentido del movimiento, va a ir direccionado entonces en sentido positivo de nuestro de eje K. Esto lo voy a direccionar aquí, sentido positivo. Bien, y aquí reemplazo todo esto, bueno, factorizo todo lo de K al lado izquierdo, K al lado derecho de la ecuación, simplifico la K y me quedan solamente los términos entonces escalares de los torques, ¿cierto? El torque de la carga, R1 por la fuerza que esté teniendo el cable en negativo,
más el torque del eje, que va a variar en el tiempo. Todo esto que depende del tiempo, pues quiere decir que son fluctuantes. En cambio, la carga nunca va a fluctuar, a menos que se me caiga un ladrillo de la canasta. Entonces, esa carga siempre va a ser constante, pero en cambio, el torque que me genera el cojinete y el torque que me transfiere el eje, pues van a ser variables en el tiempo, igual que el movimiento, igual que la aceleración, la velocidad y la posición angular de nuestro tambor. Entonces, todas estas van a ser variables temporales. Voy a ponerle ahí siempre como función del tiempo. ¿Qué nos faltaría? Pues definir que nuestro momento de inercia, por ejemplo, para nuestro tambor, pues es como si fuera un cilindro, y el momento de inercia de un cilindro es un medio de la masa, que la deberíamos nosotros conocer como un dato, por su radio al cuadrado. Fíjense que el radio siempre ya lo he definido como un dato que me lo da el problema y las características propias de cada elemento. ¿Listo? Aquí pues solamente es recordar que todas estas cantidades pues vienen relacionadas entre sí por la cinemática. Por ejemplo, nuestra velocidad angular como vector pues es el cambio en la posición angular en el tiempo como vector, y que nuestra aceleración angular como vector pues es el cambio en nuestra velocidad angular como vector. Ya definimos todos esos vectores usando nuestro sistema de referencia. También nos damos cuenta que tenemos una relación cinemática de compatibilidad entre el cable, cómo se enrolla y cómo gira este tambor. Si el cable girara de una forma incompatible, pues se estaría resbalando o se estaría rompiendo, ¿cierto? Pero siempre tiene que girar compatible, quedar bien enlazado al tambor. Como tal, entonces nosotros sabemos que la velocidad tangencial de subida en cable y de enrollada ahí en ese punto tiene que ser compatible con la velocidad de giro de nuestro tambor, y nuestra velocidad de giro de tambor pues está definida por nuestras cantidades cinemáticas de velocidad angular del tambor, medida como el cambio en el ángulo en el tiempo, ¿cierto? Y lo mismo nosotros decimos de nuestra aceleración tangencial. La aceleración tangencial ahí tiene que coincidir en ese punto entre el cable y ese extremo del tambor. Entonces esa aceleración tangencial es, ya sabemos, la aceleración angular cruz el radio. Todas estas operaciones pues me dan los resultados, me dan las relaciones entre unas y otras. Fíjense que yo podría entonces decir que mi aceleración de subida, ya que es mi aceleración tangencial en ese punto, es mi aceleración de subida de nuestro cable, es la segunda derivada temporal de la posición vertical de nuestro cable medida en el tiempo, es igual a el radio de este tambor cruz el ángulo, cruz la aceleración angular. Y todos esos vectores, como coinciden entre sí, pues yo me puedo quitar de encima esa multiplicación vectorial y saber que las magnitudes y las direcciones van a coincidir. Entonces nuestra magnitud de ese vector, que viene siendo la multiplicación directa entre la aceleración angular y el radio, con las magnitudes, pues va a ser esa magnitud de ese vector vertical. Bien, entonces nosotros aquí también podemos llegar y relacionar todo. Tal que tenemos pues nuestras ecuaciones de gobierno planteadas ya de cinética y cinemática sobre nuestro tambor. Ahora, ¿qué nos falta? Pues nos faltaría identificar un poco mejor cómo son esos torques, por ejemplo, del cojinete y, por ejemplo, del eje, que se transmiten entre este elemento del sistema y los demás, ¿cierto? En especial en el cojinete, en el eje que transmite la potencia entre este tambor y el piñón 2 de nuestro engranaje. Vamos a evaluar primero que todo el cojinete, y ya nosotros habíamos visto por nuestra teoría de sistemas dinámicos y pues de gobierno de ecuaciones de mecánica, que la magnitud de nuestro cojinete, del torque generado por nuestro cojinete, era proporcional a una cierta constante, que es la constante del amortiguador, por la diferencia en las velocidades entre los extremos del cojinete, entre el extremo interior, que tiene pues una cierta, adhiere a uno de los elementos rotacionales, y el extremo exterior, que adhiere al otro elemento rotacional. Entonces la diferencia entre esas dos velocidades quiere decir si el cojinete realmente está teniendo que moverse angularmente o no. Si las dos giran en el mismo sentido, a la misma velocidad angular, pues el cojinete básicamente es como si se quedara quieto.
no se estaría moviendo. Entonces, lo que yo necesito es ver ese movimiento relativo entre un extremo y el otro, ¿cierto? O si uno gira hacia un sentido y el otro gira hacia el otro sentido, pues el cojinete está haciendo muchísima rotación, ¿cierto? Está ejercitando muchísimo su funcionamiento, entonces ahí me tendrá que decir que el torque que opone al movimiento este cojinete pues será altísimo. Y eso lo evaluamos con la relación entonces entre las dos velocidades, la del interior del cojinete menos la del exterior, la velocidad relativa realmente de apertura del funcionamiento de ese cojinete. Cuando nosotros lo usamos aquí en nuestro proyecto, nos damos cuenta que los cojinetes de nuestro sistema, pues básicamente son chumaceras y están atadas, quietas, uno de los extremos está quieto al sistema, ¿sí? Al sistema fijo, ¿sí? Está fijo a una base o a una pared o algo así. Entonces, uno de los extremos de ese cojinete no va a rotar. Tal que si uno de los extremos de ese cojinete no va a rotar, pero el otro sí está soportando al piñón o está soportando al tambor, pues uno de ellos es el que va a configurar esa cantidad de torque que va a contrarrestar mi movimiento. Entonces, básicamente, pues en este caso estamos considerando que en nuestro sistema los cojinetes tienen un contacto exterior con una parte fija y entonces esa no va a tener movimiento, su ángulo siempre va a ser cero, su medición del ángulo siempre va a ser cero, entonces el cambio de cero en el tiempo pues es cero, siempre, nunca cambia el cero en el tiempo. Con lo tal, ese término va a ser cero y lo único que yo encuentro es que la magnitud de mi torque que contrarresta al tambor o que contrarresta al piñón, lo voy a llamar yo aquí TC1, T del cojinete 1, torque del cojinete 1, fíjense el torque del cojinete 1 viene siendo aplicado al tambor y el torque del cojinete 2 al piñón 1, perdón, al piñón 2, aquí este no es piñón 1, sino piñón 2. Yo los denomino con esos coeficientes 1 o 2, ¿listo? Y van a ser solamente dependientes de la velocidad de giro de esos elementos del tambor, medido como el cambio en el ángulo θ1 en el tiempo, y el piñón 2, medido como el cambio en el ángulo θ2 en el tiempo, por sus respectivas coeficientes de fricción que nosotros deberíamos conocer debido a los datos previos de nuestro problema, los datos conocidos. Ahora sí, pasando al eje, pues nosotros también vimos que los ejes se deforman debido a un cierto torque transmitido a lo largo del eje, y esto es como si nosotros hiciéramos acá un análisis y cogiéramos con una mano el eje en un extremo y lo deformáramos contrario al otro extremo con la otra mano, ¿cierto? Entonces, si se fijan, pues esos son torques y cada uno de esos torques pues va a tener la misma magnitud. Yo no puedo aplicar sobre el mismo elemento un torque con una mano distinto al torque en la otra mano, siempre se va a transmitir es un solo torque a lo largo de ese eje deformado, pero nosotros lo que sí vamos a encontrar pues es que el ángulo de deformación o el ángulo solidario de cada uno de esos extremos va a ser el mismo ángulo de rotación. Por ejemplo, si nosotros estamos enlazando uno de los extremos al tambor y el otro de los extremos al piñón, ¿cierto? Entonces, lo que rote el piñón, ¿sí? Y lo que rote el tambor será lo que nosotros midamos aquí de ángulos de movimiento de cada una de estas caras extremas. Entonces, ¿qué pasa? Que este eje, pues evidentemente va a rotar. Y si los dos ángulos rotan en simultáneo, pues es como si este eje no sintiera ninguna transmisión de torque, ¿cierto? Porque es lo mismo que está pasando acá con el cojinete. Si los dos giran solidariamente, pues es como si el cojinete no estuviera efectuando ningún trabajo. Lo mismo va a pasar aquí en el eje. Si los dos rotan de la misma manera, pues con los mismos giros, pues yo entonces no voy a tener ningún torque transmitido. Es como si ustedes tienen una lápiz entre los dedos de las manos, ¿sí? Entre las dos manos, y pues el lápiz realmente no les va a deformar de ninguna forma. Entonces todo lo que ustedes sientan moviéndose en uno de los extremos, en una mano, en uno de los extremos del lápiz, pues va a ser lo mismo que se mueve angularmente en otro de los extremos del lápiz. Bien, pero en cambio, si uno se mueve más angularmente que el otro, quiere decir que esto se está deformando, quiere decir que hay una transmisión de torque.
¿Listo? Entonces vamos a ver todo eso en expresiones y ya sabemos nosotros que ese torque transmitido entonces tiene que ser la diferencia de esos dos ángulos, ¿sí? Si los dos ángulos se mueven, ¿sí? Si hay una diferencia entre ellos, quiere decir que efectivamente hay un torque transmitido por ese elemento. Si no hay ningún ángulo transmitido, diferencia de ángulos, pues quiere decir que allí por ese elemento no se transmitió nada. ¿Qué tanto es ese torque? Pues proporcional a una cierta constante de un eje. Esa constante de un eje, pues ya la vamos nosotros a relacionar directamente con nuestra resistencia de materiales, ¿cierto? Como la rigidez a la torsión de nuestro elemento. Esa rigidez venía siendo proporcional a el momento polar de inercia, que en este caso para un círculo es pi por r del círculo a la 4/2, ¿sí? Y al módulo de corte o módulo de cizalla de nuestro material. Entonces ahí tiene que ver de qué material nosotros estamos construyendo nuestro elemento eje, algo así como nuestro módulo de Young para nuestros elementos cargados axialmente. Y dividido sobre la longitud de nuestro eje. Ese sería el módulo de rigidez de nuestro eje de la torsión. Y fijémonos que nosotros pues ya hemos definido los ángulos, estos de acá, como las mediciones de en un extremo lo que pasa en el tambor y en el otro extremo lo que pasa en el piñón. Fijémonos que nosotros también tenemos los torques transmitidos, acción y reacción, hacia nuestro tambor, ¿cierto? Por ejemplo, aquí tenemos que el torque que me ejerce el eje hacia el tambor lo tenemos direccionado hacia acá positivo. Entonces, en nuestro eje, pues por acción-reacción, en ese extremo será direccionado a ese sistema K negativo, ¿cierto? Será ese otro, el tambor le ejerce la misma magnitud, pero en sentido opuesto, torque hacia nuestro eje. Y pues nosotros, como en este eje solamente puede haber un solo torque, en este otro extremo, para contrarrestar este de acá, tiene que estar en ese sentido opuesto. Bien, y entonces si nosotros queremos calcular finalmente la magnitud de nuestro torque, pues tendremos nosotros que saber nuestra constante de rigidez de nuestro eje de nuestro sistema y tendremos nosotros que relacionarlo directamente con cómo se mueve el tambor, a diferencia de cómo se mueve el piñón 2. Esto es lo que hace nuestro eje. Fíjense que esta definición de esta magnitud de nuestro torque viene siendo directamente necesaria aquí en nuestras expresiones que acabamos de encontrar, ¿cierto? Esta magnitud pues va a variar en el tiempo porque van a variar los movimientos angulares de nuestro tambor y de nuestro piñón, entonces van a cambiar en el tiempo esa magnitud del torque que se me está ejerciendo sobre el tambor. Fíjense que aquí tenemos esa relación. Bien, y finalmente en el sistema engranado, en el engranaje que tenemos ahí, pues tenemos un piñón 2, ¿cierto? El piñón 2 engranado con el piñón del motor. En el piñón 2, pues ya nosotros habíamos definido también ese ángulo de giro del piñón 2, teta 2 positivo, K, ¿cierto? Nosotros acabamos de traer ese torque del eje, viene estando conectado ahí a uno de los extremos de nuestro piñón, ¿sí? De nuestro piñón. Y también nosotros tenemos, pues, el torque del cojinete, ¿cierto? Que nosotros que soporta nuestro piñón 2, ¿cierto? Es torque del cojinete del eje 2. Listo. Y aquí pues nosotros siempre vamos a ver que aparte de todo pues tenemos que el motor nos imparte nuestro torque del motor, ¿sí? A una cierta velocidad angular o aceleración angular que está siendo descrita si nosotros queremos por ese ángulo de giro del motor. Entonces ese motor también pues en el arranque o en las frenadas o en las cargas va a variar el ángulo, la velocidad angular, va a variar la aceleración angular y entonces todo esto va a ser también cantidades cinemáticas variables. Entonces nosotros de todo este sistema nos podemos dar cuenta que en nuestro punto de unión de los dientes de nuestros piñones, pues vamos a tener una transmisión de la fuerza, ¿cierto? Esa transmisión de la fuerza va a ser compatible acción-reacción en ambos piñones, ¿cierto? Y la podemos calcular usando cualquiera de las definiciones de los torques o bueno, la definición del torque que imparte nuestro motor. Entonces el torque que imparte nuestro motor en el tiempo cruz el radio de nuestro primer piñón, que será este radio de acá, radio de nuestro piñón del motor,
tiene que ser exactamente lo mismo entonces a lo que va a recibir de torque, ¿cierto? Debido a ese engranaje, nuestro piñón 2, que lo voy a llamar torque de la fuerza debido al motor, está acá, torque F debido al motor, cruz ese radio 2 de, ese, digamos, pues de esas dimensiones de nuestro piñón 2. Entonces ahí ya tenemos también la relación que existe en nuestro engranaje, ¿cierto? Con nuestro motor que transmite nuestro torque hacia el resto de los elementos del sistema. Fíjense que yo no voy a evaluar de aquí en adelante si hay ejes o si hay chumaceras o si hay nada. Yo directamente quiero que este motor me imparta el torque suficiente en este sistema, en este piñón 2, que es el que me transmite ahí sí al eje y al tambor la potencia y el torque necesario para realizar el movimiento. Entonces, de nuevo, traigo a colación que tengo yo en el piñón 2 conectado nuestro torque debido al eje, ¿cierto? Aquí lo estoy dibujando debidamente con las orientaciones que son. Y tenemos también nuestro torque debido al cojinete que mantiene ese elemento piñón soportado. Nosotros aquí ya sabemos también que tenemos el ángulo θ2 midiendo los desplazamientos angulares, o sea, los giros de nuestro piñón 2. Y lo único que nos falta es relacionar estos giros de nuestro piñón con la velocidad y con los giros que imparte nuestro motor, con este ángulo de acá. Entonces ahí también nos damos cuenta que tenemos que en el diente, en el contacto de los dientes, la velocidad tiene que ser solidaria en ambos piñones, no tiene que ser la misma o si no estarían derrapando, desgarrándose los dientes entre sí y eso no está pasando, sino que están funcionando correctamente. Entonces nuestra velocidad ahí tangencial, nuestra velocidad en el diente, pues tiene que ser igual al producto cruz entre la velocidad del motor, que es la derivada temporal de nuestro ángulo de giro del motor, cruz el radio de ese piñón 1, ¿cierto? Que está enlazado al motor. Y esa velocidad pues es exactamente lo mismo que nosotros hacer el producto cruz de la velocidad 2 de giro de nuestro piñón 2 cruz el radio de nuestro piñón 2. Cruz el radio de nuestro piñón 2. Ahí tenemos entonces nuestra relación también de transmisión en términos cinemáticos de cómo se va a mover uno respecto del otro. Bien, y planteamos que en nuestro piñón 2 todo esto lo tenemos que hacer igual que el análisis, plantear nuestras ecuaciones de balance idénticamente que nuestro tambor, casi que es el mismo dibujo, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos nuestra ecuación de cinética, en la cual yo considero todos esos términos que acabamos de enunciar, pues considero el torque impartido por nuestro motor en nuestro engrane, ¿cierto? Considero también el torque transmitido hacia el eje, todo esto como vectores. Considero también el torque que pierdo por los cojinetes debido al soporte que nos brindan, también entonces se llevan ese tramo de potencia y todo eso tiene que ser igual a la aceleración angular de nuestro piñón 2 por su momento de inercia. Todo esto por el momento de inercia del piñón. Bien, y todo esto como vector, entonces me va a dar que si yo selecciono el sistema de referencia igual con K hacia este sentido, pues nosotros podemos calcular todo esto de nuevo como las derivadas temporales de los vectores de velocidad o del vector de posición. Todo es exactamente lo mismo que lo que ya hemos venido contando, ¿cierto? Solo que pues lo tenemos que definir usando nuestro sistema de referencia acá. Y estas pues son las ecuaciones de compatibilidad que acabo de enunciar en la diapositiva anterior, ¿cierto? Debido al torque y a las velocidades angulares del motor y a las aceleraciones del motor. Esto es vector. Este es vector. Bien, entonces aquí no es más que plantear todo esto en términos de los sistemas de referencias adecuados, ¿cierto? Y entonces todo lo que sea hacia un sentido o el otro, yo alargo mi vector unitario K positivo o lo multiplico por un negativo y me da finalmente nuestra ecuación cinética que relaciona el cambio temporal de las posiciones angulares con todos esos vectores, con todos esos torques, perdón, y magnitudes de los torques
relativos al cojinete, al eje y al torque impartido por el motor.